Ahí está. A ver si hay alguien esperando en la sala. No, están todos ingresados. Volvemos. En esta hojita de referencia, acá está indicado, espero que alcancen a ver ustedes, voy a aumentar un poco la acá el dibujo. Esta línea significa que esa canalización va a contener dos cables unipolares de 2,5 más el conductor de tierra de 2,5. Si fuera en cable de 1,5, recuerde que el conductor de tierra sigue siendo de 2,5 como está en esta línea. Dos conductores de 1,5 más el conductor de tierra de 2,5 milímetros. Recuerden que la sección mínima del conductor de tierra es de 2,5 milímetros. El tipo de cable está en la siguiente referencia, en este cuadrito de referencia que está acá abajo. Si quiero lo pintamos con otro color amarillo. Y tenemos combinaciones de cables, en la mayoría de los casos va a ser cable de cobre con aislación de PVC o libre de halógenos. En este caso serían conductores de cobre más el aislante que es libre de halógenos y que corre por la norma IRAN 60267. Luego tenemos el cable unipolar común que es cobre en PVC, norma IRAN NM247-3. Esta es la característica del conductor y del conducto. Del aislante y del conductor que tiene ese cable. Esto hay que indicarlo para colocar luego en el recuadrito que va debajo del esquema unifilar, indicar cuáles son los cables que están saliendo de ese tablero, ya sea para alimentar líneas terminales o circuitos terminales. Acá hay una combinación, se puede agregar, el día de mañana se puede utilizar otro tipo de aislación, se la podría agregar acá, insertando líneas en el medio de estos. No en los bordes, no en la parte superior ni inferior, sino incorporando líneas intermedias al medio. De esa forma, el rango de referencia que se utiliza para esa carga se va ampliando automáticamente. ¿Cuál es el rango? Por ejemplo, yo tomé que para indicar el tipo de conductoría aislante, se tomaba esta cantidad o estas celdas que están acá. Si vamos a la planicie de carga y me paro en esta celda, fíjese que aparece una flechita, que es un menú desplegable, y en ese menú desplegable están todas las referencias que yo he tomado para la agregación de los conductores. Esto es necesario colocarlos, recuerdo, al pie de los esquemas unifilares para indicar el cable que está saliendo del tablero eléctrico para un circuito terminal o un circuito seccional. Acá creo que tengo ocultado una celda, ¿o qué pasa? No, esto se refleja, esto en realidad se copió de otra celda que está más a la izquierda, que creo que está oculta, espera un cachito que me estoy mareando acá. Acá está. Acá hay celda oculta, para poder achicar el campo de visión, digamos, lo voy a mostrar de vuelta. En esta columna se indica el cable para cada circuito, que va a ir colocado luego debajo del esquema unifilar, la aislación y la canalización, el caño, el conducto que va a contener ese cable, desde la salida del tablero a la distribución de circuitos. Por eso es importante que mantengan este cuadro de referencia para identificar correctamente los conductores que están saliendo en cada salida del circuito. Luego tenemos las tablitas de corriente admisible. Recuerden que estas tablas tienen esta configuración. Yo las cambié porque antes las ponía todas horizontales, ahora las pongo todas verticales, porque era más práctico para generar distintos tipos de tablas. Y esas tablas son las corrientes admisibles de los conductores según las distintas canalizaciones que se pueden presentar en esta obra. En esta obra tenemos métodos, este C es bandeja, es una bandeja de fondo liso, no se utiliza. Tenemos el método E, que es conductor multipolar en bandeja portacables perforada. El E, el F y el G son los métodos como utilizar en la bandeja portacables que estamos empleando nosotros. Y en muros vamos a aplicar la planillita de carga, de corriente admisible, correspondiente al método B1 para 380 voltios, o sea, circuitos trifásicos, y el método B1 para instalaciones embutidas de cañería en instalaciones monofásicas. La cuarta solapa, recuerden que eran un listadito, ¿sí? Circuito por circuito, para
copiar debajo del esquema unifilar e identificar cada esquema unifilar o cada línea de esquema unifilar con el circuito que corresponde y toda la característica de ese circuito. ¿Qué se indica? Básicamente, el número de circuitos, voy a ampliar un poquito, el número de circuitos, como nosotros lo identificamos, las fases a las que está conectada, en este caso sería un circuito trifásico, el tipo de circuito, acá tenemos toda la variedad de circuitos que nos nombra la reglamentación E, hablando de toma de uso general como TUE, iluminación de uso general como IUG, IUE como iluminación de uso especial, TUE, perdón, toma de uso especial, los APM, los ACU, todo tipo de circuitos cómo se clasifican en la reglamentación AEA. Ahí eso va indicado en esta posición. Luego va el destino. ¿Cuál es el destino de ese circuito? Si línea terminal o línea de circuito, ¿cuál es el destino? Esto también se extrae de la planilla de carga. O sea, todo lo que vemos acá se extrae de la planilla de carga. Este es el cable asignado, que la tenemos de planilla de carga, donde ya lo mostré recientemente. El tipo de aislación y el tipo de conductor que tiene el interior de ese conductor, que es de cobre y libre de halógenos. Y el conducto que lo va a contener, en este caso es cañería libre de halógenos, diámetro 20, de la norma indicada, de la norma IEC 6754-2, que también cumple con la norma IEC 61386-1, y que también cumple con la norma IEC, debería cumplir, pero en este caso, con la norma IEC 61386. Y como una instalación nueva, en observaciones se pone nuevo. Esto ya veremos a continuación que se va a pegar debajo del esquema unifilar para identificar cada línea de circuitos con que se arma el esquema unifilar. Acá están, voy a achicar un poquito para mostrarles todo, pero bueno, creo que armé uno solo y ahí hay que hacer una representación o completar esta planilla para cada uno de los tableros. Esta es una planilla que toma como referencia, ya le dije, todos los datos de la planilla de carga. A propósito de todo eso, en esta fila, en la línea A, están las columnas donde están los valores incorporados en cada línea de esta columna. O sea, este dato va a estar en la fila del circuito C12-3 en la columna número 30. Este dato lo sacamos de la planilla de carga correspondiente a la línea de circuitos C13-03 que está en la segunda columna. Por ejemplo, veamos este dato. Fíjese que la función es esta, ¿no? Es una función de Excel que se llama buscar en vertical y busca posiciones en vertical y me la transcribo, me las copia en esta posición. Esta forma de armar identificando la columna de este lado y colocando esta función, donde la función incluye, si vemos acá esta partecita que está acá, son todas las celdas donde se va a buscar el dato de la primera celda. O sea, la celda D signo peso 1, que sería la que tenemos acá arriba, D signo peso 1, esta es la fila 1, la columna D. Recuerden que el D es un comodín para que se mantenga constantemente la letra D, ya veremos por qué. Y esta parte de la fórmula es cuál sector de la planilla de carga yo voy a analizar, dice de la B8 hasta la EQ15. Si voy a la planilla de carga, desde la B8 es, desde esta celda, fíjese, es B8, acá arribita le va a aparecer la celda. Ah, bueno, me corro y se mueve, pero en una ventanita que está a la izquierda, acá arribita, le aparece la celda que estoy seleccionando. Desde esta celda hasta la última celda de ese circuito, hasta esta última, todo ese grupo de celdas es el campo de búsqueda de la incógnita que yo tengo en esa fórmula. Lo importante es armar esta celda correctamente. Si yo esta celda la armo correctamente, luego la arrastro hacia abajo y la arrastro hacia la derecha y automáticamente se me automatizan o se actualizan todos los valores de acuerdo a la columna que quiero analizar. Ay, perdón. Le pongo con F4 comodín para que sean un campo de búsqueda
fijo y no se modifique cuando yo copie esto en celdas, en distintas filas, en distintas columnas, y me queda esta fórmula. Si yo borro esto, y borro todo lo que está acá, ¿sí? Lo que hago, esta celda la arrastro hacia abajo, y automáticamente se actualiza todos los índices que corresponden a las distintas columnas y me busca el valor correcto. Si después tomo esta celda y la copio con control C, que es la función de Excel para copiar, y luego la pego en todos estos sectores que están acá, automáticamente se actualizan los índices de búsqueda de la fila y de la fila y de la columna. Y se transcribe todos los valores que están en la planilla de carga hasta a cada columna que corresponda. El circuito 12.8 está en la línea 1, es un circuito TUE, corresponde a un cassette de aire acondicionado, la potencia de 470 watts, un poquito. La corriente es de 2,67. Estas celdas, cuando yo las copio, todavía no pude configurar para que me tome solamente 2 decimales, pero lo correcto es seleccionar todo y cambiar la cantidad de decimales para que me aparezca 2 decimales suficiente o 1 decimal para la corriente. El cable de ese circuito, el tipo de norma, el tipo de cañería y luego que es nuevo. Y yo incorporé la vez pasada otras 2 filitas más que después les voy a enseñar cómo incorporarla, porque me interesaba, así como tengo la corriente simultánea, indicar debajo de este cable cuál es la corriente admisible de ese conductor. Y lo podemos hacer fácil. Fíjense cómo agrego una línea de información que voy a traer desde la planilla de carga. Quiero incorporar entre estas dos una línea que me traiga la corriente admisible adoptada para ese cable. Entonces, ¿qué hago? Como siempre, copio esta celda, la inserto como celda copiada en la parte superior, y lo que cambio es el índice de la columna. Veamos en qué columna está la corriente admisible de ese cable. Voy a la planilla de carga. La corriente admisible estaba en la celda número 23. Esta numeración que está acá arriba no es una numeración que se copia, sino que es informativa para yo poder seleccionar correctamente el valor de la celda y la búsqueda del valor de corriente admisible. Pongo 23, entonces voy nuevamente a la planilla de carga, pongo 23, ¿sí? Y automáticamente me trae los valores de corriente admisible que yo tenía en la planilla de carga a esta posición. ¿Para qué me sirve eso? Primero, para verificar que la corriente del circuito es menor que la corriente admisible del cable. ¿Sí? Si este valor es menor que ese circuito está correctamente. O sea, me indica que la térmica que yo pongo acá, si tengo que elegir una tal que sea mayor que la corriente simultánea y menor que la corriente admisible. Es una forma de controlar que en el esquema unifilar se ponga el calibre de la térmica correcta. A ver, si alguien me colabora y me dice, para este circuito, ¿qué térmica debería colocar yo en esta posición? A primera fase, digamos, a primera fase. ¿Quién opina? ¿Qué térmica debería colocar en esa posición para proteger este circuito? 40. Sí. Eso te iba a hacer 40. Ahora, fíjense que hay un error. Hay un error. ¿Dónde está el error? La corriente está bien. Pero ¿dónde está el error? No sé por qué me copió este valor de 2,5. Porque 2,5 Claro. no tiene la corriente admisible de 47,52. Está repasado para abajo. Veamos qué pasa. Vamos a la planilla de carga. El cable de 10 milímetros. Y acá, ¿qué me está copiando mal? Me tendré que haber puesto 4×6. ¿Por qué no me pone 4×6? En la celda 27, en la columna 27. Espera un cachito, 27. Está bien. D1, 1203. Circuito 1203. Este valor está mal de la corriente admisible. Porque el cable es 2, el cable es 16. No hay coincidencia entre este valor que está acá y el cable que yo puse acá.
acá la corriente, el cable de 16, acá tengo que corregir y poner el cable de 16 milímetros. 4, esto es un cable que iba en bandeja portacable, por tanto debe ser tipo subterráneo. El tipo subterráneo es una identificación que se coloca 1 para indicar que es un conductor, o un cable, perdón, que en su interior va a tener 4 cables de 16, 4 cables de 16 más un conductor de protección de 16 milímetros. La norma va a ser la 6266 y el método de canalización acá, esto no lo corregimos, por eso que me quedó mal la vez pasada. La bandeja creo que era de 300 milímetros. O sea, para 16 milímetros sí la corriente está. El cable que tendría que haber puesto es este, que corresponde al de 16 milímetros, que tenemos como corriente admisible. La cantidad de fase está bien. La corriente simultánea máxima es 33,29. Se acuerdan que este valor lo tomaba entre el máximo valor de las 3 corrientes. Las 3 corrientes acá son como una carga trifásica. Miguel, Sí. una consulta. La norma que estás usando del 22.62.266, ¿eso es en base al plan de evacuación que piden eso por seguridad e higiene? Sí. Está El bien. plan de evacuación estableció que es un edificio de pública concurrencia y es difícil evacuación. Bueno, tiene un tiempo justo de evacuación, pero está muy al límite. Al tener ascensor y tener 4 pisos y tener gente enferma, porque son consultorios médicos, ahí se dificulta la evacuación. Por eso se adoptó utilizar este tipo de cables. Precisamente, gracias por hacerme acordar, esta condición de un lugar de difícil evacuación y de pública concurrencia está indicada en el estudio de seguridad del edificio. O sea, yo para definir el tipo de cable y elegir este tipo de conductores, por obligación, porque ya la reglamentación me dice que es un edificio difícil de ocupación y ocupación de alta ocupación, hablamos de más de 50 personas de forma simultánea, se debe utilizar cables y canalizaciones libres de halógenos, en el caso de que sea material aislante. O se puede utilizar caños metálicos con bandejas portacables y cables libres de halógeno. En este caso vamos a utilizar cañería libre de halógeno y cables libres de halógeno. Bueno, si vamos otra vez a la planillita, vemos si se ha ordenado un poco. Sí, ya está el cable 4x16. Fíjense que automáticamente se actualizan estos datos porque como se recuperan desde la planilla de carga, automáticamente se recupera en este valor el valor correcto. Bueno, este también está mal. Hay circuitos repetidos, Miguel, ahí. Ah, El puede ser. 1203 y 1204, que es justamente los que no cambió la sección del cable. Bueno. Este es el único dato que lo tengo que copiar manualmente de la planilla de carga. Porque acá yo, si pongo más, voy a la planilla de carga y elijo este valor. El primero que quiero cargar. El segundo, hay otra forma de hacerlo, pero bueno, una forma es que en este punto voy a poner la segunda columna, segunda fila, perdón. En este voy a colocar la tercera fila. Hay una fórmula, una función que me permite convertir una columna en fila, pero no he podido aplicarla, sinceramente. No lo he podido hacer, así que por ahora lo hago manualmente. Si se fijan acá arriba, la formulita dice B8, perdón. En esta columna tengo B9, en esta columna tengo B10, en esta columna tengo B11. Lo que puedo hacer es arrastrar hacia la derecha, ¿sí? Ir cambiándole acá, si esta era B11, esta sería B12, este es B13, este es... Lo voy haciendo paso por paso, aunque sea un poco lento, pero para que ustedes vayan viendo cómo trabajar, si logran mejorarla, me dan una mano y la mejoramos para convertir la columna en fila. Esta era B14. Al ser sucesivos y arrastrar, ¿no se actualizarían todos? No, porque se actualiza en forma, toma los valores en horizontal. Fíjate, ya lo hice, ¿eh?
me cambia la Sí, sí, letra. ahí me di Yo lo cuenta. que tengo que cambiar es el número. Me cambia la letra, por eso me cambia la línea. Yo tengo que cambiar, me cambia la columna, digamos, yo tengo que cambiar la línea, por eso es que no se puede. Si hay una fórmula, sí me funciona una vez, pero no sé, me rompió un poco el esquema. ¿Por qué no me trajo? Termina en el circuito 8. Hasta acá no me termina. Esto como no sirve, para anular estas filas, lo que tengo que hacer es cortar directamente. Ay, me salió. ¿Por qué no me salió? Cortar. Ay, qué chocante. Hagamos eliminar mejor. Eliminar. Y cuando me sale esta ventanita, desplazo todo hacia la izquierda. Esa es la mejor forma de borrar las líneas que puse de más. Esta entonces es la información con la que me va a permitir a mí armar el esquema unifilar. Porque tengo todos los circuitos que van a componer el esquema unifilar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos. Estos eran de aire acondicionado, ¿se acuerdan? Aire acondicionado central y los cassettes o los evaporadores por cada piso. Tenemos el piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Debería haber colocado en la descripción de estos, que son los cassettes del piso 1, cassette del piso 2, cassette del piso 3, o cassette del piso 4. Y a ver si no le puse esa información. Acá voy a colocarle. Este correspondía al primer piso o planta baja. Esto corresponde al primer piso. Este es el segundo piso. ¿Recuerdan cómo funcionaba este sistema de aire acondicionado? ¿No? Había un compresor por cada piso. De allí salían por cañería el gas al evaporador, y en el evaporador estaba la válvula para hacer generar el frío o el calor que fuera necesario para cada ambiente. Y cada ambiente es individual, o sea, el evaporador en cada local se activa o desactiva según la necesidad que haya en ese local. Volvemos a la planilla de carga. Tenemos entonces planta baja, primer piso y segundo piso. Eran aire acondicionado central de estos modelos. Busqué la corriente declarada por las fichas técnicas y en realidad de 33,3 amperes, la corriente máxima del equipo. Por eso la vez pasada me daba una sección mucho más grande, la bajé. Me falta corregir esta filita que está mal. Sería esto que está acá. De cable 4x10. Bueno, lo que puedo hacer es copiar y pegar estas 4. Las 4 son iguales, si no me equivoco. A ver, 16, 16, 16, 16. Y este es de 4, 4, 4 y son monofásicos. Entonces esto debería cambiar por cable subterráneo de 1 por 2 por 4. Copiar, pegar. Todos son de cobre y libre de halógenos, eso está bien. La cañería es toda bandeja portacables. Entonces esto puedo copiar y pegar. Cuando copio y pego, el contenido de la celda sigue tomando como referencia la misma que la celda original que yo tomé. Si se fijan acá, siguen tomando los mismos valores de referencia. Por lo que me gusta a mí, esto es una cuestión particular, que todas las líneas de división intermedias sean de trazos. Entonces yo por ahí me olvido de copiar datos y copio fórmula, por eso y copio el formato también de la celda. Bueno, acá tengo entonces toda la información que se traslada automáticamente a esta celda. Ya se actualizó esto, se actualiza esta columna. Tenemos la corriente admisible del cable y la corriente de cada conductor. Si bien la corriente es tan baja, pero tengo longitudes muy grandes, por eso el cable de 2,4 milímetros. La caída de tensión en estos tipos de conductores que, no sé si se acuerdan,
partían de la azotea y recorrían todo el piso de extremo a extremo, por lo tanto la longitud es bastante importante. Ahí tenemos las potencias, eran todos ventiladores, nada más los evaporadores, así que no consume prácticamente nada, por eso es tan bajo el consumo. Entonces ya tenemos para armar el tablero de la azotea, donde están alimentando los equipos de aire acondicionado. Ay, me gusta esto, ponerle línea de trazo, que sea lo más finita posible, y solo recuadrar el borde. Acá me gusta poner el dato del tablero, para que yo no pierda esa referencia cuando copie esta planillita debajo del esquema unifilar. Entonces voy acá y le pongo, busco la celda donde está el tablero, sería esta, 2. Y cuando copio, voy a copiar todo este conjunto debajo del esquema unifilar. ¿Alguna consulta de lo que hice? ¿Tiene alguna duda? Por lo menos estamos viendo el uso de estas dos solapitas de planilla de carga. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No sé si me están escuchando. ¿Alguien puede contestar? Sí, sí, sí. ¿Está todo bien? Todo súper clarísimo, Miguel. Bueno. Le muestro lo que le pasó a López con la planilla que él la copió. Fíjense que le copió solamente la hoja 1. Sí están las fórmulas, porque si yo me paro acá, está el cálculo de la corriente, que se de esta formita tan larga. Es tan larga para que sea selectiva, de tal forma que cuando yo cambie, recuerden el tipo de la línea que está alimentando, pero no sé si me está funcionando. A ver, si yo cambio esta línea, ya no está la selección de la línea, ha perdido las referencias porque al faltar la ventanita de referencia acá abajo, perdió las referencias. Veamos si pongo L3 o L2, sí me cambia. Sí me cambia porque esta fórmula es correcta, la que tengo yo acá arriba, la que había diseñado originalmente. Si a esta circuito lo cambio a L3, pongo acá L3, ya me genera la línea en la columna 3. Perfecto, está bien. Acá le empieza a salir estos datos porque faltaba información de la caída de tensión. Este es el cálculo de la caída de tensión total, por eso salen con errores de cálculo, porque debe faltar alguna información. A ver si erraste de para arriba. Ahí está. Por Acá, ahí si hace una copia de las otras pestañas de referencia, por ahí se acomode todo. sí, puede ser. Sí, puede ser. Ya lo voy a explicar, por ejemplo, cuando yo por error borro esta fórmula, acá tengo la fórmula para calcular la corriente. Si yo la borro por algún error y me queda sin fórmula esta celda, lo que tengo que hacer es pararme en la inmediata superior y inmediata inferior y simplemente arrastrarla y volverla a pegar. Y automáticamente se genera la fórmula que corresponde a esa posición. Y bueno, estas fórmulas son sencillas porque el cálculo de estos tres elementos por para calcular la potencia. Esto es la caída de tensión, que es una formulita, que es esta para caída de tensión monofásica, y la trifásica cambia el 0,4 por 0,035. Y sí es importante tomar en cuenta que este valor, bueno, acá en este caso también se perdió la fórmula de este valor, el valor de 220 o 380 se elige si yo pongo acá una carga monofásica o una carga trifásica. Si acá copio esta, tendría que cambiarme esta columna a 380 voltios. No está la formulita, por lo tanto, ya perdió también la referencia a esta celda, como era originalmente, como estaba pensado originalmente. La idea es que cuando yo cambie esto, automáticamente me cambia esta línea. Le muestro la original. Eso me permitía, ¿se acuerda?, distribuir las cargas como yo quisiera. Si yo esto cambio L1, esto me pasa a 220. Por supuesto, tendría que ser trifásica, por lo tanto, le tengo que colocar las tres fases más neutro, o podría ser sin neutro, como en este caso. Ahí tengo un problemita en la fórmula, me parece.
pero no me está saliendo bien. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué me cambió la corriente? Ah, no, está bien. Está bien. No sé qué estaba viendo, perdón. Otra cosa que le pasó a él es insertarle estas líneas en vano, no sé por qué la hizo. No conviene tener líneas vacías, esta conviene borrarlas. Igual que acá, si no tengo nada, conviene borrarlas, que no haya ningún espacio vacío para incorporar nada. Si voy a incorporar, porque me olvido un circuito, copio la línea completa, la copio en el portapapeles con copiar, o bien con la tecla Control C, me paro en la celda debajo de la cual quiero incorporar, acá quiero ponerla arriba del 14, entonces me paro en esa posición y pongo insertar celdas copiadas. Y automáticamente me va a copiar todas las fórmulas que corresponden a esa fila, ajustando los índices de búsqueda o índices de la fórmula. No me va a molestar para nada todo lo que haga en otras hojas, porque automáticamente se van a ir actualizando todos los índices. Puede ser que pierda esta referencia, por ejemplo, si esta línea estaba en un circuito, lo voy a mostrar acá mejor. Supongamos que yo acá quiero agregar un circuito, ¿sí? Quiero agregar, qué sé yo, una línea más de evaporadores. Entonces pongo copiar, inserto, y quiero hacer que esta tenga 1 y esta tenga 2. ¿Sí? Fíjense que se actualizaron. Bueno, por supuesto me va a tomar la misma fase porque está asignada a la misma fase. Lo que puedo hacer es cambiar la otra fase, ponerla a la 2. La corriente admisible ya se actualizó, el cable decía el mismo, va a ser siempre lo mismo si cambio a 2,5. Para no tener errores con el punto y el coma, yo le puse como referencia a la sección de los cables, donde el 2,5 está con coma, automáticamente se actualiza la corriente admisible. Esto no se actualiza, voy a ver la forma de automatizarlo, pero todavía no lo hice. Por eso tuve error hace un rato, el error que notamos hace un rato. Sería 1 por 2,5 más 2,5. Esto está bien, todo bien. Pero ¿qué pasa? Cuando voy al esquema unifilares, no me aparece ese circuito. Ese circuito estaría antes que este. Sería, le pongamos 12, 9, pero insertado acá. Acá le pongamos el número de circuito nuevo, 12, 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para indicar o incorporar esta línea en aquel esquema? En las columnas para colocar debajo del esquema unifilar. Lo que hago es copiar todas las celdas, la copio en el portapapel, le puede ser con copiar o con control C, me quedo parado en esa fila y pongo insertar filas o celdas copiadas. Y que me desplace esta fila hacia la derecha. ¿Sí? Me va a desplazar todo lo que está a la derecha, una celda a la derecha. Desplazar. Y ahí ya creé la línea. ¿Sí? Acá lo que tengo que colocar es el valor del circuito. El circuito era C12-9. O bien lo que hago es pongo más, voy a la celda que agregué y la copio. Le hago un clic y ya se inserta. Automáticamente se actualizan todos los valores de esa celda. Ya agregué un circuito más al esquema unifilar. Antes tenía 4 circuitos, ahora tengo 5. ¿Me entendieron cómo es? ¿Es fácil o no? ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Se entendió perfecto, Miguel. Bien. Les vuelvo a Sí, sí. reiterar, supongamos que pierdo todo esto. ¿Sí? Solamente me quedó este dato. Entonces hago, lo arrastro hacia la derecha y luego lo arrastro hacia abajo. Y automáticamente se actualizan todos los valores como deberían ser. Eso traté de hacer en todas las fórmulas para que en el momento de perder algo de información o borrar sin querer, lo puedo recuperar rápidamente. Para insertar fila o columna, siempre copio uno y lo inserto. ¿Sí? Cuando yo inserto una
celda copiada, se copian todas las fórmulas con el índice que corresponde a esa fila o a esa columna. Eso es lo importante a tener en cuenta. Lo que es conveniente hacer que toda fila tenga el mismo valor, la misma altura, la altura mínima para cada celda. Selecciono toda la fila, hago un doble clic acá y ya me toma la altura correcta para cada circuito, para cada una de las celdas. Esto es conveniente que tenga un recuadro bien remarcado y sea línea de punto o trazo fino en el medio. Ya es un criterio que pueden adoptar ustedes. Ya Me estoy listo. desorienté en el último paso, Miguel. ¿Qué es lo que hiciste recién que le diste doble clic? Ah, tengo distintas alturas, ¿eh? Yo quiero que cada fila tenga la altura mínima, según el contenido en cada celda. Selecciono todas las filas, me paro acá al final y hago doble clic. ¿Sí? Y ahí se acondiciona todo para tener la altura mínima para cada celda. Espectacular. Para hacer columna puede ser lo mismo, pero este ancho de columna yo ya lo diagramé para que con el formato de Para los insertarlo. bloques que yo les compartí, sea compatible con la distancia entre cada conexión de barras de conexión. Ya van a ver de qué estoy hablando. O sea, este valor está compatible con la distancia que hay entre cada bloque del esquema unifilar. Eso tomé muchas medidas hasta que llegué a la conclusión que esta es la medida más óptima para que la fuente me quede de 1,5 milímetros de altura en la presentación del CAD como altura mínima. Por eso llegué a esta conclusión, digamos, después de estar desarrollando varias dimensiones, varias alturas, o varios anchos de columna, llegué a esta dimensión. Así que les recomiendo no modificar el ancho de esta columna. Ahora vamos a abrir un AutoCAD nuevo. Vamos a utilizar los bloques que ya les compartí. Voy a abrir uno. Acá están los esquemas unifilares. Y ese esquema unifilar está por acá. Si no me equivoco es este. Este que está acá. Pero lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Entonces voy a abrir uno nuevo. ¿Se acuerdan que yo les compartí la plantilla para esquemas unifilares? Si alguien no la tiene, me avisa y se las mando. Si no las tiene o las perdió, no sé, pero hay una plantilla que yo les compartí para los esquemas unifilares. Esto es proyecto eléctricos, plantilla para esquemas unifilares. Es un formato de AutoCAD que me trae la hoja modelo, digamos, sobre la cual yo voy a trabajar. La hoja modelo recuerda que tiene un centro de la hoja, este es el punto, las coordenadas 00 de la hoja del AutoCAD, que ya están determinadas en ese punto. Ahí yo le hice un centro de la hoja, por eso aparece el eje X y Y en ese punto. Y acá están todos los bloques con atributos que vamos a utilizar para generar los esquemas unifilares. El ancho de la columna es compatible con el módulo de un distribuidor o un peine que voy a utilizar como distribuidor para alimentar las distintas termomagnéticas. Este es el distribuidor, es el ancho, no me acuerdo cuánto era. Son 150 unidades, en este caso sería 150 milímetros. Qué raro, tan ancho, che. Bueno, esa es la medida que tomé. Y ese ancho es compatible con el texto más ancho de los bloques que tengo acá. Este bloque, por ejemplo, tiene un ancho de 154. ¿Sí? Pero como este lado del bloque no me molesta el espacio vacío del bloque contiguo, es compatible con ese ancho de los bloques de distribución, que sería esta barrita que está acá. Esto me representa, digamos, dos bornes de conexión. El de la izquierda un borne, este otro borne, en el caso de que sea un distribuidor de barra o un distribuidor con tornillos. ¿Sí? Me representa eso, en realidad. Físicamente va a tener medidas distintas, depende la corriente que estemos hablando. Pero para hacer un dibujo esquemático, tomo un valor uniforme de ancho entre cada línea de circuito. Acá tienen un circuito típico que ya está con la plantilla, para que vean la modulación que tengo, sería esta, la modulación de cada línea de circuitos.
En este caso tengo 4 circuitos, ¿sí? Que son circuitos terminales o circuitos seccionales. Tengo un circuito interno que es el piloto luminoso para indicarme la presencia de tensión, como son en este caso cargas trifásicas. Es útil que tenga un piloto luminoso indicándome la presencia de las 3 fases. Como tengo mucha carga electrónica en ese equipo y está en la azotea para colmo, es conveniente que tenga un descargador sobre tensiones para que si hay una caída de rayo, ese caída de rayo, con la suba del potencial, sea descargada o protegida toda la electrónica de los aire acondicionados mediante un descargador de sobretensión. Esto es un circuito interno que no sale hacia el exterior, sino que es una conexión de un dispositivo de protección de sobretensiones que va conectado al borde de conexión de tierra del tablero. El piloto luminoso también queda allí adentro, por lo tanto, no va a tener en la parte inferior una columna que lo identifique y que indique a qué circuito corresponde, etcétera, etcétera. O sea, esta representación directamente, yo la podría cortar, ay, perdón, estaba todo seleccionado, directamente la podría cortar en esta posición. Acá está la identificación de los circuitos, y cada celda de estas, esto es un bloquecito que hice para mostrarle nada más, pero en realidad, en esta parte inferior, yo voy a pegar o copiar la plantillita que sacamos del Excel. O sea, en esta posición, debajo del esquema unifilar, voy a pegar este resumen, que es una extracción prácticamente de la planilla de carga. ¿Sí? Entonces vamos al esquema unifilar de vuelta. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, Miguel. Miguel, Bueno. una pregunta. Entonces, el descargador atmosférico no va identificado abajo. No, ya tiene la identificación. No es un circuito, por lo tanto no tiene salida. Como no tiene salida, no voy a poder indicar a qué fase, no tiene sentido indicar las fases, porque no tiene un circuito de salida. No tengo que indicar corriente porque tiene un descargador. Un piloto luminoso tampoco tengo que indicar corriente porque es una corriente ínfima. No tiene valor relevante para definir un cable ni una protección. Muy bien. La protección que yo coloco acá es ante un cortocircuito que puede ocurrir en los bornes del piloto luminoso. Esta protección que está acá es para despejar la falla cuando ésta se acciona y se pone en cortocircuito por una descarga muy grande. Entonces son elementos que solamente conviven con el interior del tablero. En cambio, estas 3 termomagnéticas conviven con el circuito que están protegiendo. Por eso tengo que indicar acá abajo cuáles son las condiciones de qué tipo de circuito me estoy refiriendo, qué destino tiene, cuál es la corriente, la potencia, el cable de salida, la canalización de salida que va a tener esa canalización. Bueno, este es un ejemplo, entonces voy a empezar a copiar este ejemplo como modelo, ¿y qué hago? Agarro este bloquecito y lo voy a copiar en mi centro de página, de tal forma que cuando yo diseñe, todo lo que pueda incorporar va a estar ubicado en el centro de la página. Esto es para ordenar el dibujo, en una palabra, ubicar el centro de la página, como yo ya le enseñé en el diseño de las plantas. Es muy útil centrar el dibujo del AutoCAD en las coordenadas 00 de la área de trabajo, para que todo lo que yo inserte, se inserte en ese punto de referencia, el punto 00. Entonces, cuando inserte, yo no tengo que estar buscando en toda la área de trabajo, que es muy grande, y solamente lo voy a buscar en el centro de esa página. Por eso habíamos hablado de centrar la página en las coordenadas 00 del dibujo, del área de trabajo. Bueno, mi tablero va a ser un tablero seccional. El tablero seccional de que estamos hablando, vamos a la planilla de carga, era... si puse acá el nombre. Tablero seccional 12. Y era del equipo de aire acondicionado. Entonces, me estoy mareando con la cantidad de archivos que tengo. Acá sería el seccional número 12. Y lo voy a identificar como TS12. Ese, digamos, el nombre simplificado de ese tablero. Para dibujar en planta, porque colocar la palabra tablero seccional en la planta es bastante engorroso y me saca
y a veces no entra, ¿no? O me queda muy sobrepuesto sobre otro objeto. Tengo que indicar el sector. Este, como es, tengo un bloquecito con atributos, busco por acá cuál es el sector, perdón. Ay. Hago doble clic acá, le digo que en el sector azotea. Ah, no le puse enter acá, por eso no me copió. El número 12, PS12. Esto ya es texto que es fijo, el texto fijo, y K10, está bien, módulo de reserva, texto fijo, texto fijo, texto fijo. La ubicación es sala de aire acondicionado. Le pongamos sala, no sé si tiene techo, no me acuerdo, pero... Ah, no tiene techo. Sector de aire acondicionado. Bueno, acá dice sector, aquí dice sector. Le cambio acá pongo azotea. Y abajo hay. Y le pongo acá el sector de aire acondicionado. Ah, pan con queso. Bueno, va a ser material aislante, clase 2, en este caso va a ser de poliéster, aislación clase 2. Para evitar colocar un diferencial en el tablero seccional general, porque estaría muy alejado de este tablero, entonces es conveniente irse de material aislante directamente. En un esquema de condición TT, por lo tanto, debo utilizar un interruptor diferencial para protección. Y conveniente irse aislante y colocar directamente los diferenciales dentro de este tablero. Vamos a colocar el interruptor principal, va a ser un seccionador como interruptor de cabecera, cuya corriente tiene que adecuarse a la corriente nominal de mi carga. La carga de ese tablero eléctrico es de 127 amperes, 126 o 127 amperes. Entonces voy a elegir un compacto, pero un interruptor seccionador, no sé si está puesto acá, si estaba. Si bien acá indiqué que para ese circuito lo voy a proteger con un interruptor automático de 160 amperes, unida de 160 amperes, pero esta protección va a ir ubicada en el tablero seccional general en la planta baja. En la planta alta debería colocar un seccionador que tenga una capacidad de corriente igual o mayor que ese interruptor automático, porque este interruptor automático va a proteger ese seccionador que no tiene ningún tipo de protección. Recuerde que un interruptor seccional es un dispositivo de corte que no tiene ni protección térmica ni protección magnética, ni mucho menos protección electrónica, por supuesto. Entonces voy nuevamente al AutoCAD. Por ahora lo ubicar provisoriamente en una posición, después veremos si lo vamos a reubicar. De ahí, para ubicar, va a ser el centro superior de este rectángulo. El tablero eléctrico se representa con línea de puntos, y voy a ubicarlo en el centro de esta área del dibujo, trayendo una copia de un bloque con atributo que ya lo tengo en la parte izquierda. Voy acá, busco un seccionador bajo carga, interruptor seccionador, que sería este. La corriente, lo que hago, selecciono, busco la opción es copiar, arrastro de cualquier punto de ese elemento y lo llevo a mi planilla. Acá tengo un problemita porque tengo una configuración de arrastre ortogonal. Ese arrastre ortogonal está seleccionado acá en el submenú, en la parte inferior, con este dibujito que es un ángulo recto. Si le hago un clic, deja de estar seleccionado y ya es un movimiento sin control en la posición que yo quiero. Más o menos. O F8 también. Ah, con Con F8. F8 también. ¿Y con F8 vuelve a tomarse? Exactamente. Ay, gracias. En alguna vez lo sabía ya, no lo uso. Directamente voy allá. Gracias.
Bueno, a este seccionador tengo que poner cables, los cables de acometida y los cables de salida, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo tengo en bloquecitos. Voy a buscar bloques de conductores, están acá abajo, y tengo los tetrapolares. La altura de esto ya está modulado para que sea la altura mínima para la gran mayoría de dimensiones de cables. Si pongo más chiquita y pongo un cable de 185 milímetros, por ejemplo, me sale de rango. Por eso tiene esta altura, ese bloquecito. Y fíjense que el punto de inserción es este. Yo lo puedo arrastrar de acá y lo pego allá, pero lo pierdo de mi plantilla de modelos. Si lo muevo, me desaparece. Entonces me conviene copiarlo, seleccionarlo, copiarlo. Hay otra forma de copiar con el teclado. ¿Cómo es, González, con el teclado? ¿Cómo se copia? En castellano, CP. En inglés me parece que también la misma. CP. Ah, bueno. Ya sabe que quiera usar el teclado. Lo puedo pegar acá, sería el cable de salida. Ya le voy a cambiar la denominación. En este caso, el cable de 2, esto era de 160 amperes, ¿no? 160. En estos bloques con atributos, donde yo me pare y haga clic, hay posiciones para modificar. ¿Sí? Esto va fijo que en la norma IEC, el tipo de accionamiento es AC2, se refiere al tipo de carga que maneja este tipo de seccionador, la cantidad de polo es 4, la corriente nominal hice 160 amperes y por ahora va a tener el número de orden número 1. Este número de orden se le asigna según la repetición o no de ese elemento dentro de ese tablero eléctrico. No les recomiendo que hagan una enumeración general desde el 0 hasta el último interruptor en todos los tableros porque se vuelven locos cuando tienen que incorporar un número nuevo dentro del tablero eléctrico. Una vez yo tenía 20 tableros y después de terminarlo me di cuenta que en el primero me faltaba una térmica y había hecho una numeración correctiva desde el primer tablero hasta el último. Y para incorporar ese elemento nuevo, que sea una numeración correctiva correcta, tuve que cambiar la identificación de todas las térmicas de todos los tableros. Por eso es conveniente que por cada tablero numeremos y le demos un número de orden. Posiblemente tengamos un solo seccionado en este tablero, que sea IS01, y que tenga esta característica. El cable sale de la planilla de carga. ¿Qué cable vamos a colocar? En este caso es... Vamos a ver qué cable pusimos, si está bien o no, creo que está mal. Ah, no, el cable de 70 milímetros, acá está mal. No actualizamos este valor. Es un cable, en este caso va a ser cable unipolar de 70, de 1 por 70. No sé si lo tengo, acá está. Van a ser 4 cables de 1 por 70. Norma IRAN 6269. Ese cable tipo subterráneo unipolar. Van a estar colocados en bandejas. O sea, esto se va a repetir en esta posición. Van a tener las 3 fases y va a ser 380 amperes. O sea, tenemos que poner cable de 70 milímetros. 70 milímetros tiene corriente admisible. Ahí no da. Me da de 115. Entonces sería de 95. 95 sería 139. ¿Qué térmica, qué regulación pondría el interruptor compacto yo para limitar esa corriente a un valor menor de 139 y mayor de 126? ¿Podría hacerlo? Si elijo un interruptor compacto que sea con regulación electrónica, posiblemente sí. Si no tengo un interruptor automático con regulación electrónica, tendré que ver que en el rango de regulación de ese interruptor automático de 160 amperes, que es el que elegimos acá, tenga un valor superior a 120 y tanto, que era acá, 127, pero menor que 139. Pero acá me olvidaba de una cuestión, a ver si no lo hice. No lo hice. Esta corriente que está acá, sí que es la suma total por fase de esta carga, fíjese que falta aplicarle un factor de simultaneidad. Porque es poco probable que los 4 equipos estén funcionando al mismo tiempo a la máxima potencia. Puede ser únicamente que eso ocurra en el arranque inicial, o sea, cuando empiece a enfriar el edificio. De hecho,
A mí me pasó en una obra que hicimos en el interior, la primera vez que se ensayaba el tablero eléctrico, resulta que hicieron andar los 4 aire acondicionados al mismo tiempo. En ese caso sí pasó que la carga máxima ocurrió durante un periodo de media hora. Y en esa media hora, en realidad sí saltó el interruptor de cabecera. Saltó porque era la primera vez que se puso en funcionamiento el equipo. Tendrían que haberlo hecho secuencial. ¿Cómo? Lo tendrían que haber hecho de manera secuencial. Prender uno, Claro. a la hora otro, a la hora otro y a la hora el otro. Bueno, acá tenemos que interrelacionarlo con la gente que va a poner el equipo de aire acondicionado y preguntarle si se puede hacer un arranque secuencial de los equipos. Si no se puede, deberíamos trabajar con los 127 amperes como corriente máxima. Si sí se puede hacer un arranque secuencial, no sé, desfasado 15, 20 o media hora, sí es poco probable que tengamos este pico de corriente máximo en ese circuito. Pero supongamos que no tenemos relación con la gente esta, quizás se proyectó y no se eligió el proveedor, por lo tanto vamos a tomar como que esta sería la máxima corriente que puede ocurrir algún día que empiecen a andar todos juntos, ¿sí? Todos los equipos juntos. Fíjense que esta corriente de los evaporadores no tiene, no afecta mucho al consumo de los 4 equipos funcionando en forma simultánea. No sé cómo funcionan, no hay nadie acá de aire acondicionado, alguien tenga experiencia. Digo, ¿alguno de los participantes? ¿Ninguno? Bueno, no está lo que yo conozco, así que... Miguel, ahí, ¿cómo se haría? ¿Cuál es tu recomendación ahí en el caso, supongo, de tener un edificio que pase esta situación en la que haya varios aire acondicionados de gran demanda y que es posible que se puedan llegar a prender juntos? O sea, ¿cuál sería lo más óptimo? Más allá de que el personal, suponiendo que el personal que va a estar ahí no... o sea, suponiendo que ese personal desconozca de esta situación o... Lo que se puede hacer es colocar, si no se puede por la programación propia del equipo, yo creo que hoy en día sí se puede, inclusive en uno de los casos que me tocó, sí pudieron hacer una programación ralentizada, digamos, de los equipos, o sea, que si uno arrancaba, el siguiente no tenía que arrancar inmediatamente, sino que tenía un tiempo de espera. Lo que se puede hacer es hacer una alimentación, o creo que tienen ingresos con contactos secos los equipos estos grandes, en la que uno le da una orden de entrar en marcha o no. Entonces se puede ralentizar esos contactos con un tablerito sencillo de temporizadores, un pequeño PLC o un relé programable, que me haga una habilitación programada o ralentizada de estos equipos, o sea que nunca ande al mismo tiempo. La otra solución es sobredimensionar el cable y hacer lo que vamos a hacer ahora, poner un calibre mayor de la que realmente necesitan los equipos para garantizar que si ocurre eso, el suministro de energía esté asegurado. En este caso estoy haciendo eso, estoy colocando el cable a la máxima corriente que me dan los equipos. Pero en realidad esto va a ocurrir quizá la primera vez que entre en funcionamiento y nunca más. Por ahora haremos eso. Si no podemos charlar con la gente que va a probar el equipo, me quedo con esto. ¿Sí? Estas corrientes que están acá son las corrientes pico que van a ocurrir en un tiempo de corta duración posiblemente, relativamente, te digo de corta duración 15, 20, 30 minutos, no más que eso. Y luego una vez que empieza a enfriar, ya el equipo empieza a bajar esas corrientes y con más razón si tiene equipos inverter, esta corriente rápidamente va a empezar a bajar. Inclusive yo creo que se puede cambiar la rampa de arranque, o sea, hacer una rampa de arranque lenta para que esa corriente se vaya incrementando lentamente hasta valores, no sé si máximos o quizás menores que estos valores máximos que están indicados en estos cálculos que hicimos. Nosotros tenemos que elegir el interruptor compacto, después veremos elegir un interruptor compacto que dentro de la regulación de los disparos magnéticos esté entre 127 amperes y 139 amperes. ¿Sí? Tiene que ser menor que la corriente de admisión del cable y mayor que la corriente nominal máxima que puede tener ese tablero eléctrico. Quiero ver, espera un segundito, quiero ver si están bien los factores de corrección de corriente admisible.
Ahí tendrías que actualizar un cable todavía, un dato que te faltó poner, porque a uno le pusiste de 90 y el otro te quedó en 70. Ah, tenés razón. Eh, acá. Ese. No va a ser un cable compacto. Si elegir ese, es un cable compacto con 4 conductores 95. No, no me conviene. Voy a elegir este. Y yo, como son todas bochas trifásicas, y acá hay un pequeño detalle, fíjense. Un pequeño detalle a tener en cuenta. Voy a elegir un cable que va a estar compuesto por 4 conductores de 95, ¿sí? Y un conductor, no, son 4 conductores, sí, 4 conductores de 95, inclusive el neutro de 95. Y el conductor de protección, el 50% de la fase. Por lo tanto, el 50 milímetros. Este valor realmente es muy exagerado. Esta es, digamos, la selección del conductor de protección por defecto que lo determinamos en ese valor. Pero en realidad, el valor de conductor de tierra podría ser mucho menor que esta sección. Ya veremos cuando veamos la selección o la verificación del conductor de protección, cómo podemos bajar la sección del conductor de protección y no hacer una sección tan elevada. La podemos reducir bastante este valor. Miguel, una pregunta. Entonces, ¿esos equipos llevan neutro? ¿No son Sí, trifásicos puros? lleva neutro. Ok. ¿Sí? Acá lo que puedo hacer, si la corriente neutro es muy baja, en este caso puede ser muy baja la corriente, colocar 3 cables de 95 más uno de 50, puedo cambiar, no está en esta línea esa configuración de cable, yo lo voy a agregar porque voy a decidir poner 3 conductores de 95 y uno de 50. Entonces, ¿qué hago? Voy a las referencias, busco dónde está ese cable, está acá, ¿no es cierto? Este sería. Lo que voy a hacer es voy a copiar, voy a insertar una línea y voy a armar un cable que sea 3 conductores de 1 por 95 más 1 por 1 por 50 para el neutro. Ay, perdón. Más el conductor de protección. Entonces doy Enter, voy a traer la planilla de carga y ya lo puedo buscar e insertar en esta posición. ¿El conductor de protección está desnudo? No, aislado. Conductor aislado. ¿Y ahí no tendría que ir 1 por 50 también? Ahí está 1 por 50. No, se coloca entre paréntesis 50. Ok. Esa es la identificación porque así ponen los fabricantes, inclusive si vos ves el cable que tienen en la tierra, tienen indicado de esa forma, P/50. O sea, una denominación ya, digamos, comercial adoptada por el fabricante. Por eso dejamos como ellos la presente. Vamos, ¿dónde estábamos? Entonces vamos a colocar cable de 95. Vamos al esquema unifilar. Y acá sería, como este cable es igual que este, yo puedo seleccionar los dos. Hago clic con el botón derecho, voy a las propiedades y me aparece acá el numerito este repetido. Pongo acá 95. Y automáticamente me cambia los dos. ¿Sí? Esto lo voy a bajar un poquito para que no me salga, no me superponga el texto con la línea de dibujo. Y ya tengo entonces el ingreso del cable que viene del tablero y el egreso del cable hacia la barra de distribución. Vamos a incorporar la barra de distribución. En ese caso va a ser una barra de distribución. Acá tengo peines que se usan para conectar solamente termomagnéticas. Tengo bornes componibles de tipo bornes unipolar. ¿La VPN serían esas? Componible, claro, tipo VPN. Y el distribuidor tetrapolar sería esto. La ventaja de estos dibujos que yo les comparto, que están con las denominaciones que el COPAIPA exige. No en realidad el COPAIPA, sino la reglamentación AEA. La reglamentación dice que el producto, este tipo de producto, tiene que estar identificado qué característica tiene, en este caso un distribuidor tetrapolar, que tiene las 3 fases más en neutro. La corriente nominal de la barra va a ser 262 amperes, esto lo sacamos también de la reglamentación AEA.
hay, según la barra que coloquemos, tenemos la corriente admisible más próxima a mi carga, la tensión de servicio 690, porque va a estar dentro de soportes aisladores que tienen ese nivel de aislación, y que van a corresponder a la norma IEC 60947-7-5. ¿Sí? Esta información la pide el reglamento y los proyectos de Copaipa es una condición que se debe cumplir para que sea aprobado el proyecto. Lo pego acá y ya tengo para colocar el primer interruptor en esta posición y el segundo en la segunda. Como voy a agregar más interruptores, lo que hago es copiar esta barrita a continuación de esta y directamente la selecciono, me aparece este menú para completar las líneas y directamente lo borro. Entonces tengo acá una posición, tengo dos y tengo tres. ¿Cuál es el cable que iban para los interruptores 16 milímetros, no? Para cada circuito, cables de 16 milímetros. Entonces le voy a colocar la corriente, son 24 amperes. Y la corriente admisible de 47. Estoy muy por arriba de la corriente nominal. Entonces voy a elegir este cable de 16 y voy a colocar en el esquema unifilar las derivaciones. Voy a copiar esta misma línea. Copiar. Tengo 3 equipos de 16. Voy a copiar esto para acá. Selecciono los 4 y le modifico acá abajito 16. Si son iguales, puedo modificar los 4 juntos. Si no son iguales, van a tener problemitas. La corriente nominal de cada uno de estos era, ¿cuánto me habían dicho? Alguien me opinó por allí. Si la corriente admisible es 47 y el equipo tiene 33, puedo colocar una térmica de 40 amperes. Entonces voy al esquema unifilar y voy a colgar de este cable térmicas tetrapolares de 40 amperes. Entonces voy a buscar el bloquecito de la termomagnética, que sería esta. Copio para que mantenga la plantilla acá completa y la pego en las 4 posiciones. Selecciono los 4 y acá me aparecen los parámetros a cambiar. ¿No? Para los 4, como son iguales, en 4 polos de 40 amperes. Después verificaremos si los 4,5 kiloamperes son aceptables para este tipo de instalación. Calcularemos la corriente de cortocircuito máxima y veremos si la corriente de cortocircuito máxima en este tablero, si es soportada por esa térmica. Doy Enter, listo. Ya armé todos los, la térmica de los circuitos de los aire acondicionados centrales. Lo que puedo hacer es correr todo este conjunto hacia la derecha hasta aproximarme a este texto. Voy a copiar desde acá, o desplazar, perdón, desde acá hasta acá. ¿Sí? Y tengo que agregar ahora, por una escala de dibujo, desapareció la línea de punto, pero esto sí es línea de punto, línea de trazo, perdón, ¿no? Voy a agrandar esto y voy a agregar los 5 circuitos que corresponden a los equipos de evaporadores de cada piso. Entonces lo que puedo hacer así, bueno, como a ustedes les resulta más práctico. Ay, perdón. Copio los mismos para después reemplazar de una sola vez los valores de las corrientes terminales a todos juntos. Tengo 1, 2, 3, 4 y me faltan 2. Abrí un poquito más el tablerito. Ahí. ¿Qué colocamos en esta posición? Volvemos a la planilla de carga. Yo me olvidaba de fijarme qué puse acá. Acá puse que iba a colocar térmicas de 40 amperes, curva C. El rango de disparo de curva C sería entre 5 veces 10 veces la corriente nominal, 5 por 4, 20. 10 veces la corriente nominal con 300 amperes. Este es el rango de disparo 1 y el rango de disparo 2 de la térmica. Recuerda que este valor me sirve después para verificar la corriente de cortocircuito mínimo.
Y para los otros circuitos de los evaporadores que tienen corrientes muy bajas, le puse térmica de 10 amperes. Podría ser 6, podría ser de 10. No dejo de 10 amperes. ¿Por qué con 10? Porque la térmica de 10 amperes es más económica que la de 6, por lo menos la marca Schneider. Entonces por ahí me economizo un poco y estoy dentro del rango óptimo, no óptimo, pero sí satisfactorio para proteger ese cable. Después verificaré con la caída de tensión, la corriente de cortocircuito que está oculta en este momento, están por acá adentro, si ese valor de térmica es apropiado para esa posición o no, y si la curva también es apropiada para esa posición o no. Entonces los próximos circuitos van a ser 10 amperes. ¿Sí? Voy al esquema unifilar, modifico los 5, fíjese como son todas iguales, acá puedo modificar, son todos monofásicos, de 2 polos, de 10 amperes. Ahí. El cable de alimentación lo vamos a colocar en 4 milímetros. ¿Eran 5 evaporadores o 4? En un principio eran 4, pero en 4 pisos yo agregué uno, ¿te acordás? Dividí por un capricho a la planta baja, lo hice en 2 sectores, sector delantero y sector trasero. ¿Te acordás? Okay. Entonces esto lo está en 4 milímetros. ¿Qué dice el reglamento con respecto a la sección de los conductores? Eso lo vamos a ver mañana, casualmente, en esta charla adicional que le hice. La que me dice que en la sección de los conductores que se colocan dentro del tablero, se debe adoptar la medida inmediata superior al cable que soporta con su corriente admisible la corriente de ese circuito. Supongamos que acá con 2,5 me alcanzaría para soportar la corriente de todo el circuito, podría haber puesto cable de con 1,5 sería suficiente para soportar la corriente admisible de todos los conductores, pero elegí 4. O después le voy a decir por qué elegí 4 acá. ¿Sí? Hay otra justificación que la veremos después con una cuestión de protección ante cortocircuitos debido a la presencia de la protección agua arriba del interruptor de 160 amperes. Y acá empezamos a ver un pequeño detalle constructivo de los tableros eléctricos. Fíjese que este cable, si tiene un cortocircuito, ¿cuál es el dispositivo que va a disparar? De acuerdo al esquema unifilar que estamos armando. Supongamos que hay un cortocircuito acá, se soltó un cablecito de la térmica, se movió y se tocó con el contiguo. Entonces la L1 y L2 se puso en cortocircuito. ¿Quién tendría que disparar ante ese cortocircuito? ¿Nadie se anima? ¿La tetrapolar no debería disparar? ¿Cuál? Y la que está aguas arriba alimentando esos circuitos, la primera que hay aguas arriba. Ajá. Este no es, ¿no es cierto? Tablero seccional. No, esa es la máster que alimenta todo el tablero. Sería, vamos a dibujar el tablero seccional general, que es el que alimenta este tablero. Lo voy a dibujar acá arribita para que vayan tomándose dimensiones de este problema. Yo en este tablero voy a tener un tablero seccional general y de allí va a salir la térmica que me alimenta este tablero. Entonces voy a dibujar un interruptor compacto, por ahora en el aire, para que empecemos a tomar en conciencia de cuál es el cable que debemos elegir en cada posición del tablero eléctrico. Copio. Supongamos que esté más o menos por acá. ¿Sí? Y así va a salir un cable que se va a conectar con este. Hagamos coincidir acá. ¿Sí? Esto va a haber una cantidad de elementos acá adentro, pero nos importa este elemento. Entonces, ante una falla en este cable, en esta posición de cable, o sea, el cable que sale del distribuidor y va hacia la térmica, se suelta de la térmica, se pone en cortocircuito, ¿quién va a disparar? Esa energía que proviene desde la fuente va a atravesar en primera instancia este interruptor. Se va a tener este sentido, va a bajar por acá, va a bajar por acá esa energía, llega acá y acá produce el chispazo. ¿Cierto? Si acá fue el cortocircuito, la chispa está acá, pero esa energía proviene desde la fuente. La fuente es el transformador medio tensión que se encuentra en la calle.
Entonces, cuando pasa por este interruptor, el que tiene que despejar la falla en este conductor que está acá, es el interruptor automático que se encuentra en el tablero seccional general. Tenían que ser de 160 amperes, ¿se acuerdan? 160 amperes. ¿Sí? Y la regulación, que es acá tenemos la regulación de ese interruptor, debe estar regulado en 130 amperes. Hagamos un cociente ahí, no sé si tengo una calculadora a mano. Sí, bueno, usemos el Excel acá ya que estamos. Yo lo tenía que regular entre 126 y 139. Si ponemos 139 dividido 160, el factor sería 0,8. 0,81, probablemente no exista 0,81, pero sí 0,8. ¿Cuánto sería 0,8? Más 0,8 por 160 amperes, me da 128 amperes. 128 amperes es mayor que la corriente máxima de ese circuito. Por lo tanto, yo debería calibrar a ese interruptor en un factor de regulación de 0,8. ¿Sí? Efectivamente, la mayoría de los interruptores... En un ampere apenas, ¿no? Está pasadito. ¿Cómo? Que es un amper más, porque creo que era 127 la corriente máxima del circuito. Claro, estamos en 128. Estamos por arriba de esa corriente. Entonces, la regulación es, por lo general, de 0,8 a 1 y pasa por 0,9. Otros comienzan en 0,6 y los electrónicos comienzan a veces en 0,4. Supongamos que sea el más económico regulable, comienza en 0,8. Yo a este lo tendría que regular, entonces, acá especifico dónde lo regulo, va a quedar regulado en 0,8. O sea, cuando ejecuten la obra, el instalador se va a fijar en qué valor va a quedar regulado, va a ser en 0,8 la corriente nominal. La corriente del circuito magnetizante, esta la vamos a determinar cuando calculemos la corriente de cortocircuito mínima. ¿Sí? En este caso yo puse 5 veces la corriente nominal. ¿La corriente nominal cuánto va a ser? 0,8 por 160, ¿no es cierto? Vamos acá. La corriente nominal va a ser 160 por 0,8 por 5. ¿Sí? Más. Esta es la corriente de disparo magnética. O sea, ante un cortocircuito, ¿a qué corriente salta? Pero la norma dice que hay que tomar sobre este valor más o menos 20% de tolerancia. ¿Esto qué significa? Que ya esto lo voy a multiplicar para tomar el valor más elevado posible que pueda disparar por 1,2. 1,2. Ah, es más esto por 1,2. ¿Por qué no me... ¿Qué pasa? 1,2. El disparo magnético de ese interruptor va a quedar en 168 amperes. Entonces, como es un valor bastante... No lo puedo expresar como un factor del valor de la corriente nominal, lo voy a colocar en esta posición. En cuanto a colocar 5N, bueno, sí va a ser 5N, pero va a ser equivalente. No sé si poner 2 puntos a 700. ¿Cuánto era? 758 amperes. ¿Me entendieron ese concepto? 768. Eso suponiendo que esté regulado con ese 0,8 más un 20%. Claro. Porque si lo dejamos como en estándar por la curva, puede ser hasta 10 veces, si no. Claro, yo tomé 5 veces la corriente nominal, me da 600 y pico, más el 20% me da 768. O sea, la regulación yo lo voy a dejar en la regulación que tiene el dispositivo en 5. Aparece 5 INE, pero en realidad la corriente que se toma para verificación de la corriente de cortocircuito es 20 veces, el 20% por arriba de ese valor. Me queda 158 amperes. La tensión del servicio va a ser esta. La corriente de cortocircuito tengo que elegir la más baja porque
al estar tan alejado de la fuente de energía, esto no creo que supere los 18 kA, que creo este interruptor viene en 25, en 18 kA. Esta información la debería contrastar con la oferta comercial, por ejemplo, de Schneider, Siemens o ABB. En un principio creo que el 18 vatios viene con esa regulación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Esta sería la configuración del interruptor automático que yo voy a colocar en este tablero cuando lo arme. Todavía no lo armé, ¿sí? Tomando en cuenta que la energía del cortocircuito que puede ocurrir en cualquiera de estas técnicas proviene de allá, este cable me tiene que soportar la energía que me deja pasar este interruptor en el corto tiempo de duración que demora la actividad o la apertura del arco. Cualquier termomagnética tiene un tiempo de disparo, no es, si bien nosotros pensamos que es instantáneo, ese instantáneo tiene una fracción de segundo que pueden ser milisegundos o hasta un segundo. Ese tiempo, al valor de corriente que circula, es mucha energía que pasa hacia el conductor del cortocircuito hasta que se despeja completamente. Ese tiempo está medido, está determinado, ya lo veremos un poquito más adelante, por unas fórmulas y unas tablitas y un ábaco que representa el tiempo de disparo del interruptor automático. Entonces, para elegir correctamente este cable, más adelante, cuando veamos ese concepto, vamos a definir correctamente cuál es la sección de ese conductor más precisa y la mínima que deberíamos colocar. En un principio, para el interruptor automático de 160 amperes, la sección mínima que puedo optar, si no me equivoco, son 4 milímetros. Eso ya vamos a verificar un poquito más adelante. ¿Me han entendido esta cuestión? Clarísimo. ¿Sí? Los demás están todos dormidos, no, el único que habla acá sos vos. ¿Los demás han entendido? ¿Quieren hacer una consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Esto lo sabían, lo conocían o se están enterando recién ahora? Nada. Silencio. No, Miguel, sí, de todo estoy, bueno, no vi la clase pasada todavía, así que no puedo. Este es nuevo, ¿no? Lo que estoy Sí. diciendo es nuevo. ¿Sí? Sí, me estoy dando cuenta que son las 20 y 29. ¿Les parece que descansemos 10 minutitos? ¿O 15, porque va a ser una sola parada? 15. 15, vamos con 15. Bueno, a las 20 y 45 volvemos a charlar. Queda abierto esto, se pueden quedar conectados porque no se cierra. Yo solamente voy a parar la grabación para dividir en 2 videos. Así que bueno, en 15 minutos nos volvemos a reunir.